La vicepresidenta de PACMA, que es Cristina García. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. tardes, Soledad, muchas gracias. Hemos hecho esta pequeña introducción con el vídeo, las concentraciones que habéis hecho por toda España, 27 ciudades que han salido a la calle para pedir que los perros de caza estén también protegidos dentro de la ley de protección animal. Cuéntanos, para quien todavía no lo sepa, aunque la noticia lleva dando vueltas varias semanas, bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el punto de no acuerdo con esta ley? Pues esta ley ya lleva un recorrido muy largo desde que se empezara a gestar por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales. Hemos ido viendo varios borradores. En cada borrador que salía se iba excluyendo cada vez a grupos mayores de animales hasta que ya ha llegado un punto en el que ya hemos dicho hasta aquí. Es inadmisible que ocurra algo inaudito en este país como es la exclusión de algunos perros o de algunos animales en general, porque ahora si quieres te explico este matiz, simplemente porque se les destine a una actividad o porque hayan tenido la suerte de caer en una casa. En este último caso estarán más protegidos y en el anterior, en el caso de que realicen una actividad concreta, como puede ser la caza, por ejemplo, no estarán amparados por esta ley. Esto es algo que jamás ha ocurrido, que tenemos leyes autonómicas mucho más avanzadas y que si una ley estatal traza esta línea para que unos perros queden fuera y otros no, será algo irreversible y que, por supuesto, como decía en la noticia, será un retroceso de décadas, por ejemplo, en el caso de Andalucía, donde tenemos una ley de 20 años, pero mucho más avanzada que lo que pretende sacar el Gobierno. Porque claro, la buena teoría, esta ley viene a dar un paso adelante, viene a avanzar, a que haya mayor protección a los animales, pero en muchos puntos estáis viendo que no es así. Y están queriendo excusarlo, ¿no? Poner como argumento que hay animales de trabajo y animales de compañía. Esta distinción, ¿vosotros cómo la interpretáis o cómo la veis? ¿Se pueden hacer esta distinción de derechos? Obviamente, por parte del Partido Animalista consideramos que ningún animal tendría que gozar de una protección u otra mayor o menor en función de la utilidad que reporta a las personas, ¿no? Pero cuando nos ceñimos al caso concreto de los animales de compañía, como son los perros en este caso, nos parece demencial, porque como te decía antes, la enmienda que ha salido aprobada, propuesta por el PSOE, con el apoyo de PP, de Vox y otros partidos, propone no solo excluir a los perros de caza, sino a todos aquellos animales utilizados en actividades específicas. Estamos hablando también de otros animales como, por ejemplo, caballos que emplean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas, perros empleados en terapia, en fin, un repertorio de animales empleados como herramienta para actividades que sirven para el ser humano. Estamos hablando también de la cetrería, numerosísimos aves rapaces empleadas para la cetrería quedarían fuera, o hurones, que también se emplea para la actividad cinegética. Esto abarca cientos y cientos de animales que además son los que mayor abuso, mayor explotación y mayor maltrato sufren, que no cabe en cabeza alguna que precisamente queden fuera y más desamparados aún de lo que están con respecto a esta ley que se pretende aprobar. Y que queden fuera de la ley, ¿qué implica? ¿Que esos animales seguirían amparados por la ley anterior? ¿Cuáles son o cuáles serían los derechos? ¿Habría una distinción? ¿En qué se traduce esta diferenciación de animales dependiendo de si son herramientas para el ser humano o compañía? Pues cabe el grave riesgo de que no estén amparados de ninguna manera, de que ni siquiera maltratar a estos animales suponga una infracción administrativa. Tendría que tener una entidad suficiente este maltrato como para que pudiera estar ya incluido dentro de un posible delito de maltrato animal. Esta ley que se pretende sacar a nivel estatal es una ley marco, una ley que se supone debe unificar criterios, una ley de mínimos. Obviamente las comunidades autónomas siguen teniendo competencia para regular en esta materia. ¿Qué pasa? Que esta ley ni siquiera ha entrado en vigor y ya las comunidades autónomas, como tenemos los ejemplos de Navarra, País Vasco, Valencia está en trámite, Andalucía también está en trámite, se están adaptando a este proyecto de ley que todavía no es una realidad, pero que sin embargo ya está influenciando a las comunidades autónomas donde tienen o tenían la intención de rebajar protección a los animales. Entonces es gravísimo que una ley de ámbito estatal excluya a estos animales de su ámbito de aplicación porque va a dar pie a una cascada de modificaciones de normativas autonómicas que también los van a excluir y al final van a quedar absolutamente desamparados.
¿Y vosotros en esta lucha, porque la ley incluya a todos los animales, os sentís solos? ¿Sentís que tenéis respaldo de la sociedad? ¿Cómo sentís? ¿O cómo cuando contáis en la calle cuál es vuestro proyecto, ¿no? ¿O qué es lo que estáis reclamando? ¿Cuál es el feedback que recibís? Sí, definitivamente esta ley está muy lejos, infinitamente lejos de lo que la sociedad reclama. En la sociedad ya no se tolera a día de hoy el maltrato animal, sobre todo si hablamos de animales de compañía, que son los que más tiempo comparte con nosotros, los tenemos en casa, ¿no? Las personas ya no consienten este maltrato animal. Por supuesto que sentimos que tenemos ese respaldo de la sociedad que nos apoya y que se ha visto en el vídeo, que sale a la calle con nosotros a exigir una mayor protección para ellos. Entonces, que se entiende que la legislación va por detrás de lo que clama la sociedad. Lo que no se entiende es que dé pasos en sentido contrario a lo que reclama la sociedad. Así que pedimos, por favor, un ejercicio de responsabilidad al Gobierno, porque es verdad que PSOE ha propuesto esta enmienda que ha salido aprobada, pero Podemos ha permitido que continúe su tramitación cuando la podía haber retirado. Entonces, al Gobierno en su conjunto, a estos dos partidos, pedimos un ejercicio de responsabilidad, que escuche a la sociedad, que sea un Gobierno verdaderamente progresista del siglo XXI y acabe con esto antes de que sea aprobada y entre en vigor esta ley. Ahí en el vídeo un compañero tuyo decía que aquí lo que había eran intereses, ¿no?, de varones socialistas y de, no sé si quizá algunos colectivos, porque de todos los animales que no quedarían amparados por la ley, que ya nos has mencionado, que hay otros tantos, solo se está hablando, o el que más polémica está generando es el de los perros de caza. Eso ya deja ver, ¿no?, que es que hay detrás pues un colectivo fuerte que no está de acuerdo. ¿Cuáles son los obstáculos principales que se encuentra esta ley o vuestro planteamiento para incluir a todos los animales? Bueno, por supuesto que el ámbito de aplicación, como decimos, a priori, y todo esto que conste que estamos hablando en la teoría, porque hasta que no veamos el texto definitivo no vamos a saber cómo ha salido, pero ahora mismo pedimos que como mínimo todos los animales de compañía estén incluidos, que no solo son perros, gatos y hurones, sino que hay un sinfín de animales que tenemos en casa, como roedores, como aves, ¿no?, que deben de estar protegidos por esta ley. Pero es que además se ha excluido también a otro grupo muy grande que a priori sí estaban incluidos, porque todos los animales silvestres en cautividad estaban protegidos, o en el ámbito de aplicación, mejor dicho, de esta ley, y sin embargo a última hora nos han salido también con la aprobación de una enmienda de Coalición Canaria para que queden excluidos todos los cetáceos en cautividad, delfines, orcas, belugas. Tenemos en España muchísimos delfinarios que van a poder seguir explotando a estos animales hasta que fallezcan dentro de estas cárceles para cetáceos. Entonces, bueno, como te decía, el borrador que empezó saliendo por primera vez fue una cosa y hemos tenido que ir rebajando de una forma dramática nuestro nivel de exigencia con el ámbito de aplicación de esta ley, hasta el punto de suplicar que no se excluyan los silvestres en cautividad, que sí estaban incluidos, o perros, gatos de caza según la actividad para la que se le destine. ¿Y cómo estamos en España con esta ley? No sé si tenéis la comparativa con otros países europeos o en el mundo. ¿Hemos dado un paso? ¿Esto sería una ley pionera o nos queda mucho camino por recorrer? En absoluto estaría al nivel de lo que se regula en el resto de Europa. De hecho, existe el intergrupo parlamentario a nivel de la Unión Europea para los animales, que ya el año pasado pegó el tirón de oreja al Gobierno con respecto a la caza empleando animales, ¿no? Llamaba la atención al Gobierno y les pedía que dotara a estos animales de mayor protección, porque solo en España se practica la caza, la montería con reala, ¿no?, que es una modalidad de caza donde se emplea un grupo de perros que acosan, persiguen y traen la presa, la pieza, ¿no?, el animal que va a ser cazado, hacia el cazador. Esto solo se permite en Europa. Y además llamó este intergrupo parlamentario la atención sobre la máxima crueldad que supone esta práctica de caza. Entonces, si ahora no solo se va a seguir fomentando, como por ejemplo en Andalucía, donde la montería con reala está declarada bien de interés cultural, algo que es demencial, no solo se va a seguir fomentando, sino que se va a permitir que estos animales sean maltratados con total impunidad, pues desde luego que estamos muy lejos de lo que se regula a nivel europeo y vamos a seguir siendo la vergüenza de la Unión Europea.
Claro, aquí entra pues en conflicto con una tradición, con lo que se viene haciendo desde hace muchos años en España, y luego si quieres hablamos también de la tauromaquia, del toreo, pero también habrá otras personas, Cristina, que te esté escuchando y que esté diciendo es que nos estamos yendo al lado contrario, ¿no? Al otro extremo, a tratar a los animales como si fueran seres humanos, a querer poner sus derechos por encima del de las personas. No sé tú, a estas personas, que seguro que te has encontrado más de una, ¿qué les contestas? Bueno, a ver, con respecto a lo que supone la ley, pues ni muchísimo menos, ¿no? Ya estamos viendo que simplemente estamos mendigando que se incluya a algunos animales que precisamente, como te decía, son los más explotados y que además son los más explotados por apenas un 2% de la población. Recordemos esto, solo hay un 2% de licencias de caza. El resto de la población no comulga ni siquiera cercana a estos sectores que hablabas tú antes, que están ejerciendo una presión brutal y a los que no entendemos por qué el gobierno está prestando tantísima atención. Desde luego que los que defendemos a los animales somos muchísimos más. Pero en relación a la pregunta que me hacía, bueno, tenemos que recordar que recientemente, de hecho, hace un año, casi justo, sería el aniversario de la entrada en vigor de la modificación del Código Civil, donde se reconoce a los animales como seres sintientes. Entonces es algo que ya está regulado. No estamos poniéndonos en este extremo de que tienen que ser tratados igual que las personas. Como mínimo exigimos que se cumpla la ley, que sean tratados como seres sintientes, como los que son y como lo que prevé el Código Civil y, de hecho, enlazando con la pregunta anterior, como prevé también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los considera seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces, vamos a ser consecuentes con nuestra propia regulación y vamos a hacer que el resto de normas esté en un marco donde no se contradigan unas a otras. Y para aquellas personas que quizá es que no tienen mucha información o desconocen, en cuanto a maltrato animal en España, no sé si tienes algunas cifras, datos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hace que sea necesario, casi urgente, que la ley proteja a todos? ¿Qué podemos contarles para quienes no lo sepan, para quienes estén pensando que igual es esto un poco exagerado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí fuera? Lamentablemente cifras no tenemos porque no hay registros oficiales ni de casos de maltrato ni de abandono. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de este trabajo de rescate, de acogida, de refugio de animales lo hacen asociaciones privadas que hacen el trabajo sucio de las administraciones. Hay que recordar que es la administración pública y más concretamente los ayuntamientos los que deben encargarse de recoger, alojar, albergar y cuidar a animales abandonados, animales maltratados que hayan sido retirados a sus maltratadores, ¿no? Este trabajo, ya digo, en su gran mayoría lo hacen asociaciones, refugios, protectoras, santuarios, y no hay unas cifras oficiales, ¿no? Sabemos que son millones de animales los abandonados. Affinity sí que hace un estudio cada cierto tiempo del abandono de animales, pero no tenemos estas cifras oficiales, por desgracia. Sin embargo, sí que sabemos que el volumen es elevadísimo, pues por el simple motivo de que en España, como decíamos antes, se permiten ciertas prácticas que fomentan y que implican en sí misma el maltrato y el abandono, pues como son, te decía antes, la caza o la cría y venta de animales. La comercialización de animales también es una lacra muy importante. Todos nos deleitamos viendo el cachorrito como si fuera cualquier prenda de vestir en un escaparate, pero no pensamos en esas hembras que están entre jaulas días y días y días, simplemente destinadas a parir una camada tras otra y a sufrir las consecuencias en su salud que todo esto conlleva. Y todo esto luego, ¿qué pasa también? Nos arroja unas cifras de abandono brutales, precisamente por tratar a los animales como un bien, como un objeto digno de ser comprado y vendido, de comercialización, que luego pues deriva en esas compras irresponsables y en esos abandonos. Pues eso que me estás contando me da pie completamente a preguntarte, porque claro, acabamos de pasar hace nada el Día de Reyes y hace años, yo quiero pensar que con el tiempo esa práctica va siendo cada vez minoritaria, pero era muy habitual que, o sigue siendo, pero los padres ya son un poco más responsables, que los niños, los pequeños de la casa, pues pidan mascotas a los Reyes Magos. Esto la ley lo regula, no se puede comprar animales, creo haber leído. Cuéntanos cómo quedaría en la ley o cuál es vuestra petición para que no se trate a los animales como un objeto, como un regalo.
Sí, obviamente, sea en esta fecha o sea en cualquier época del año, nosotros siempre vamos a promover la adopción. Nosotros vamos a huir, como te decía antes, de esa comercialización de animales como meros objetos. De hecho, ya te decía también, las asociaciones están a rebosar de animales y siempre vamos a fomentar una adopción responsable, por supuesto, siendo conscientes de que un nuevo ser vivo va a entrar a formar parte de la familia y hay que cuidarlo como tal, con cubrir todas sus necesidades hasta el final de sus días, ¿no? ¿Qué pasa? La ley no va a prohibirla en su integridad, no prohíbe la cría, ni muchísimo menos. Va a haber que registrarse sencillamente como criador para poder seguir practicando esta actividad. Lo único que sí podemos destacar favorable, pues que no se va a poder exponer, como te decía antes, en un escaparate a perros, gatos y hurones. Básicamente, el resto de animales quedan ahora mismo, mientras no haya un listado, fuera de este tipo de regulación, pero sí que se van a poder comprar directamente al criador, es decir, no vas a poder ir a la tienda, pero sí vas a poder buscar directamente un criador que te venda el cachorrito de perro o de gato oportuno. Pero va a estar regulado, digamos, que es como algo que puede permitir el control, ¿no? De alguna manera, o que la actividad económica esa esté dentro de unos cauces legales. Sí, siempre y cuando esté inscrito el criador dentro de este registro, como digo, pues estará regulado. Ahora que luego se vayan a efectuar los controles oportunos para que esto no ocurra así, ya sea en el ámbito comercial o en el ámbito, por ejemplo, de la caza, ¿no? Los cazadores crían continuamente y están empleando sus nuevas camadas a ver cuál les sirve, cuál les no. Si se efectúa un control oportuno, pues podría estar medianamente regulado, controlado. Bueno, pues de la ley a la compra o no, intentar adoptar animales en la medida de lo posible, en vez de comprarlos y tratarlos como objetos, como mercancía. Si te parece, nos vamos también a otro tema, como por ejemplo el de los coches de caballo, que también, bueno, fue polémica en algunas ciudades andaluzas, vuestra propuesta de eliminar o sustituir los coches de caballo tradicionales para pasear por las ciudades. Se me viene directamente a la cabeza Sevilla, porque es donde tiene como más arraigo, es más vistoso, pero eso ocurre en prácticamente todas las ciudades andaluzas, los paseos, y vuestra propuesta pasaba por eliminarlos y sustituirlos por coches eléctricos. Esto a mucha gente le pareció una locura, ¿no? Casi una ocurrencia y una aberración. No sé si os seguís manteniendo firmes en eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros todo lo que sea liberar de la explotación y del empleo, como decía antes, de animales para una finalidad humana y algo específicamente como es el turismo, eso debe estar ya totalmente superado. De hecho, no es una ocurrencia nuestra, sino que ya existen prototipos. Unos malagueños, de hecho, ya desarrollaron un prototipo de coche eléctrico y esto facilitaría que no haya que renunciar al turismo, ¿no? A visitar una ciudad de una manera, digamos, tradicional, en un coche, en una calesa, al uso, pero ahorraría al animal pues esa explotación, digamos, ¿no? También ayudaría a que conserven el empleo, a aquellas personas que se dedican a los coches de caballos, en este caso, que pasarían a ser eléctricos. Por supuesto que lo seguimos manteniendo. De hecho, ya que comentas el ejemplo de Sevilla, sin ir más lejos, la pasada feria de abril ya tuvimos muertes y desplomes de caballos por estar ejerciendo esta actividad con unas altísimas temperaturas, porque es que no hay medida. O sea, ni siquiera la regulación que existe al respecto, que establece unos horarios, como en la ciudad de Córdoba también, por ejemplo, hay unos horarios, hay un límite de temperaturas a partir del cual no se puede pasear con los coches de caballo. Si ni siquiera eso se respeta, ¿cómo vamos a pretender que esto se haga de una manera medianamente razonable? Entendemos que la solución pasa sencillamente por eliminar al animal de esta ecuación y seguir disfrutando de la ciudad, del turismo y conservando los empleos de una manera ética. Bueno, entiendo que aparte de legislar y de crear leyes para vosotros más abiertas, que más inclusivas, también la prevención y la sensibilización serán fundamentales, ¿no? Porque muchos de esos cuidadores lo que necesitan es quizá más información, más herramientas para cambiar los hábitos o la manera en la que cuidan a sus animales. Ahí vosotros, no sé si tenéis programas elaborados que van en este sentido. Bueno, hay que tener en cuenta, si hablamos, por ejemplo, del caso concreto de los coches de caballo, de que desde el momento en que una persona emplea a un animal para lucrarse a través de una actividad, pues lo va a tratar, en la gran mayoría de los casos, como tal, como igual que el coche. Es decir, voy a hacerle los arreglos necesarios para que siga rodando y cuando ya no me sirva, pues se sustituirá por otro. La concienciación, la formación
bajo nuestro punto de vista es imperativo hacerla desde edades tempranas. Entrar en la educación, que se conciencia a los niños y niñas, que se les conciencie no solo en el respeto a los animales, en el respeto al medio ambiente, porque al final todo forma un pack, ¿no? Que sean conscientes de que convivimos en este planeta con un entorno natural que hay que cuidar y respetar y con otra serie de seres vivos que lo habitan. Eso es la clave bajo nuestro punto de vista, que ya las generaciones del futuro vengan con la lección aprendida y entonces se eviten, ¿no?, la mayor parte de los maltratos, de los abusos y tal que tenemos hoy en día hacia los Sois animales. optimistas, ¿no?, con las nuevas generaciones. Desde Veis luego. que hay un cambio de mentalidad, por lo menos de sensibilidad, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues Cristina García, vicepresidenta de PACMA, un placer tenerte aquí, que nos puedas contar, pues eso, de primera mano, por qué estabais en 27 ciudades este fin de semana reclamando no solo que se incluya a los perros de caza en la Ley de Protección Animal, sino que se amplíe a muchos otros animales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos verte muy pronto.